Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Voy a grabarles este video para ir explicando poco a poco algunas de las preguntas del ensayo de formación ciudadana, cosa que vayan aclarando sus dudas, ¿ya? Primero destacar que la mayoría de estas preguntas fueron sacadas del DEMRE, ¿ya? Para ir viendo cómo están en este formato, porque muchas veces el Pedro Valdivia hace preguntas más difíciles, ¿ya? Bueno, la idea de los pre es enfrentarse a las más difíciles para después en la prueba enfrentarse a preguntas mucho más fáciles de resolver, ¿ya? Pero la idea en este caso era ver cómo estaban en preguntas como las que está generando el DEMRE, ¿ya? Por eso puede ser que algunas veces se han enfrentado a estas preguntas o sienten que ya son conocidas, porque a veces le hemos trabajado en clase, ¿ya? Ya. La primera pregunta dice, concretamente 110 años, se instaló inicialmente en el parque de bomberos del, no sé, un nombre en inglés, Livermore, en California, y ha sobrevivido a un siglo convulso, viendo cambiar el mundo que ilumina. Construida por la Cherry Electric Company, esta ampolleta incandescente ostenta el récord mundial de durabilidad de una bombilla, comprobada y certificada en diversas ocasiones por agentes externos tan variopintos como la compañía General Electric o el World Record Guinness. ¿Ya? Dice, el párrafo anterior describe el caso inverso del fenómeno global denominado obsolencia programada. En este sentido, ¿cuál es la principal finalidad que persigue este último fenómeno? Ya, o sea, la pregunta número uno tiene un texto de una bombilla o una ampolleta que ha durado 110 años. Y eso es el efecto inverso a la obsolencia programada, que es eso que hoy día las cosas tienen cierta durabilidad, ya no duran para siempre y lo hemos visto. No sé, los celulares poco a poco con más aplicaciones quedan obsoletos, se les llena el espacio, por ejemplo, o el caso, por ejemplo, de algunas impresoras que imprimen cierta cantidad de páginas. A las 10.000, por ejemplo, ya se echan a perder o más, o el caso de los repuestos de los automóviles. Entonces, hay pregunta, ¿cuál es la principal finalidad que persigue este fenómeno? Y acá la correcta es la D, que es fomentar la creciente demanda de productos. ¿Por qué? Porque se nos van echando constantemente las cosas a perder, o van quedando obsoletas, ¿ya? Como los celulares, por ejemplo, que ya no te corre cierta aplicación, se te llena el espacio, no puedes actualizarlo, o pasa con los computadores con las distintas actualizaciones que se van generando en los programas, hacen que uno tenga que comprarse otro celular. Quizás tu celular está bueno, pero ya no está acorde a las aplicaciones o a las circunstancias del momento, ¿ya? Y eso hace aumentar la demanda. Hoy día, por ejemplo, claro, las ampolletas duran mucho menos. ¿Para qué? Para poder comprar más ampolletas. Que estemos comprando ampolletas y aumentar la demanda, ¿ya? Alguien podría haberse, por ejemplo, confundido con la B, con favorecer el reciclaje, no, porque esta constante producción aumenta la contaminación. O sea, entre hacer 10 bombillas para 10 años y hacer solo una bombilla o una ampolleta, como sería el caso del texto, obviamente para el medio ambiente es mucho mejor solo una, ¿ya? Ahora, la pregunta número 2 dice, el concepto de desarrollo sostenible se basa en la premisa de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Respecto a la necesidad de alcanzar dicho propósito y a la vez favorecer un mayor crecimiento y desarrollo económico, ¿qué desafío se le presenta al Estado chileno? Ya acá hemos hablado constantemente en clases sobre el desarrollo sostenible y la alternativa que es la correcta es la C, promover modelos de consumo basados en el uso responsable de recursos naturales. Hemos dicho, el desarrollo sostenible no es dejar de crecer económicamente, sino que seguir creciendo, pero de forma amigable con el medio ambiente. ¿Ya? Eh, por ejemplo, alguien podría haberse confundido eh, con la E, aumentar la compra de combustibles fósiles, claramente eso va en contra del sentido, o la A, priorizar la obtención de ganancias a partir de la explotación de recursos no renovables. Eso claramente va en el otro sentido, en el sentido de no ver los recursos para las generaciones futuras, porque no son renovables. ¿Ya? La pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, el acuerdo adoptado en la
21ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que se celebró en París en el año 2015, será aplicado a partir del año 2020, el que nosotros hemos llamado Acuerdo de París. Entre los resultados esperados está reducir el calentamiento global en una cifra igual o superior a 2 grados centígrados por medio de la disminución de los gases de efecto invernadero. Considerando lo anterior, ¿cuál es la medida que contribuye directamente al logro de este objetivo? O sea, queremos reducir 2 grados, por lo cual queremos reducir los gases invernaderos. ¿Cuál de estas alternativas ayudaría a este objetivo, a reducir la emisión de gases de invernadero? Bueno, acá la correcta, en la pregunta número 3, es la D, reducir la utilización de combustibles fósiles. Porque hemos dicho que los combustibles fósiles, al ser quemados, generan CO2 y eso ayuda al efecto invernadero. Por ejemplo, alguien podría haber puesto la A, establecer leyes para proteger el bosque nativo. Sí, obviamente el bosque va regenerando este CO2 y mejorando el planeta, pero no es una medida que vaya directamente a disminuir los grados, ¿ya? O que sea tan efectiva como mejorar la utilización de los combustibles fósiles o simplemente eliminarlos, ¿ya? La pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático entiende este proceso como atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En este contexto, ¿cuál de las siguientes opciones constituye una consecuencia que se puede observar en el territorio nacional chileno producto del cambio climático? O sea, ¿qué consecuencias nosotros podemos ver sobre el cambio climático en nuestro suelo, ya en nuestro país? Y ahí la alternativa correcta es la C, el aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos. Lo hemos dicho en clase, cada vez más aumenta el desierto en nuestro país, fundamentalmente porque nuestro suelo está perdiendo propiedades, fundamentalmente porque se está deforestando, ¿ya? Pierde esa fortaleza que le entregan los bosques, o porque estamos generando cultivos que consumen demasiados nutrientes de la tierra y la deja seca. La pregunta número 5 dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha sido una de las primeras instituciones que ha estudiado las implicancias económicas de las acciones emprendidas para revertir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta organización ha sido un factor fundamental en las rondas de negociación sobre el cambio climático. Considerando que Chile es miembro de la OCDE, ¿cuál es una de las principales iniciativas que debe llevar a cabo el Estado chileno para reducir las emisiones? La misma pregunta parecida a la anterior. ¿Qué tenemos que hacer para reducir nuestras emisiones de CO2? Y aquí la correcta es la E, para aumentar la generación de electricidad a partir de energías limpias, para dejar de utilizar combustibles fósiles. En clase hablábamos de que la mayoría de nuestras emisiones, la matriz de nuestra energía provenía de carbón, y eso obviamente es altamente contaminante. La idea ahora es transitar hacia energías limpias. Alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la A, instaurar una institucionalidad medioambiental. Tenemos un ministerio de medio ambiente, tribunales medioambientales y una evaluación ante todo proyecto. Ya en la pregunta número 6 eh, tenemos una imagen que es de la provincia de Limarí, claramente secos, ya degradados estos territorios. Dice, como consecuencia de la sequía, la deforestación, las malas prácticas en las actividades extractivas y ganaderas y la sobreexplotación de los recursos hídricos, es posible observar en algunas regiones de Chile un proceso de desertificación, como es el caso del norte chico. Ver imagen. Esto ha provocado una serie de problemas y situaciones en esta zona, de las que se pueden destacar. Ya, uno, la pérdida de suelos agrícolas por erosión y agotamiento. Ya, la uno sí, es correcta, se están perdiendo suelo agrícola porque están siendo muy secos, por lo cual no se puede sembrar, o están siendo con escasos nutrientes. Dos, el aumento notable del poder adquisitivo de las comunidades agrícolas al vender las tierras afectadas. No,
porque venden territorios pobres, sin agua, ya sin recursos, poco atractivos, por lo cual no están vendiendo los mismos terrenos que quizás ellos compraron. Y tres, el éxodo de numerosas familias campesinas a centros urbanos cercanos. Claramente eso sí pasa, porque la gente no se puede dedicar a la actividad agrícola por la mala calidad de los suelos, por la falta de agua, y emigra hacia las actividades industriales que están en las ciudades. Por lo cual es 1 y 3, la C. Ya. La pregunta número 7. La pregunta número 7 es sobre un texto que dice, considerado como un paradigma regional, el modelo, el modelo desarrollado por el gobierno chileno logró reducir a mínimos el déficit cuantitativo de viviendas y prácticamente universalizar la cobertura de servicios básicos en áreas urbanas. Con una orientación de mercado, el Estado se valió de subsidios directos a los hogares para que pudieran adquirir una vivienda social nueva producida por el sector privado, un mecanismo que en los años 80 fue innovador. Este esquema incorporó la desregulación sobre localización, diseño y estándares de viviendas y la liberalización normativa del suelo. Dice, el texto anterior describe las bases de la política habitacional aplicada en Chile por distintos gobiernos desde 1980, con el objetivo de satisfacer la demanda de viviendas nuevas para la población de menores ingresos. ¿Qué impactos ha producido la implementación de esta política en distintas ciudades chilenas, fundamentalmente las de mayor tamaño? De acá habla eh, fundamentalmente de qué impacto ha generado esta política de crear subsidios para los sectores de menores recursos y qué consecuencias ha provocado en las grandes ciudades. Por ejemplo, Santiago, ¿ya? Acá la alternativa correcta es la A, la construcción de nuevos barrios con viviendas de tamaño reducido. Hoy día pueden construir viviendas hasta de 40 metros cuadrados, pequeñísimas, donde estamos todos hacinados y donde no se ve una calidad de vida. Alguien podría haber puesto, por ejemplo, la B, la concentración de distintas funciones urbanas en la periferia. No, las funciones urbanas siguen concentradas en el centro, por eso tanta importancia tienen todavía comunas como Santiago Centro y Providencia. Eh, la C, la devaluación de los terrenos para la edificación de viviendas. No, cada vez los terrenos son más caros porque se pueden construir también edificios. Y la planificación estatal, por ejemplo, que sería la E. No hay una planificación, perdón, son terrenos que hoy día no hay una ciudad planificada, sino que simplemente se construye a medida que el mercado va consumiendo. Eso hace que tengamos grandes edificios de altura, por ejemplo, en la estación central. ¿Ya? Ya, la pregunta número 8 dice, los fenómenos naturales, tales como las sequías, heladas, avalanchas, inundaciones, sismos, erupciones volcánicas o maremotos, son acontecimientos normales que ocurren en la naturaleza en ciclos de largo plazo y son percibidos como anormalidades debido a que su recurrencia es más distanciada que otros fenómenos naturales, como las precipitaciones. Los fenómenos descritos en el texto constituyen un grave riesgo natural en la medida en que lo que está diciendo el texto es que fundamentalmente eh, la sequía, la helada, las erupciones son normales en la historia del planeta. El problema que se puede generar, y en la pregunta número 8 el problema es la B, es que afectan asentamientos y actividades humanas. Porque si un terremoto, una avalancha afecta, por ejemplo, Santiago o Antofagasta o ciudades del sur de Chile, de gran población, obviamente va a generar un problema humano, de vidas y de ciudad. Ya por lo cual acá la alternativa correcta en la pregunta número 8 es la B. ¿Ya? Ya. La pregunta número 9. La pregunta número 9 eh, también habla sobre temáticas ambientales, pero también sobre temáticas sobre organización social. ¿Ya? La pregunta número 9 dice, en las últimas décadas en Chile se ha podido observar la movilización de grupos de interés que luchan por demandas insatisfechas. Entre esos movimientos se pueden mencionar la movilización pingüina o estudiantil, la movilización de Aysén en pro del desarrollo regional, la movilización en contra de proyectos energéticos como Hidroaysén, etc.
Muchos analistas sociales opinan que, a pesar de la conflictibilidad, los movimientos sociales son elementos valiosos para la democracia. ¿Por qué? Ya. Uno, producen cohesión social en la ciudadanía en torno a los objetivos comunes. Eso es verdad. La ciudadanía en su mayoría se une ya en torno a un objetivo. Por ejemplo, el movimiento pingüino, que la educación gratis, o en Hidroaicén eliminar un proyecto energético en la región de Aysén. Dos, contribuyen a controlar efectivamente las acciones del Estado y sus órganos. Claro, los movimientos sociales logran controlar ciertas medidas, impedirlas o echarlas atrás, como por ejemplo el estallido social, que en realidad surge por muchas demandas, pero lo que hace la explosión ya es esta medida de subir el precio de transporte en 30 pesos. Producto del movimiento, al final esa medida se echó para atrás. Y tres, generar un empoderamiento de los ciudadanos. Claramente los ciudadanos se sienten empoderados y logran organizarse, generar comunidades e impedir ciertas acciones, como por ejemplo subir los 30 pesos. Por lo cual la correcta es uno, 2 y 3, la E. ¿Ya? Acá, la pregunta número 10 dice, en los resultados de la cuarta encuesta auditoría a la democracia realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran una situación paradójica. Por un lado, la democracia sigue siendo el régimen de gobierno preferido por los chilenos, 6 de cada 10 encuestados, a la vez que aumenta al doble quienes consideran que funciona mal o muy mal, de un 20 en el 2012 a un 40 en el 2016. La pregunta dice, el texto anterior hace referencia a la percepción de la democracia por parte de la población en Chile desde la década del 2000. ¿Cuál es uno de los efectos de esta percepción en la política chilena? ¿Ya qué efecto puede tener esta mala percepción sobre la política chilena? Y acá la correcta es la E. Como la gente no confía en la política, no confía en los políticos, disminuye la participación electoral. La gente no va a votar porque simplemente no lo ve como una opción, ya que los políticos o el sistema político no logra satisfacer sus necesidades. Y lo hemos visto que a partir del aproximadamente fines de los 2000 la participación electoral ha ido disminuyendo. ¿Ya? Eh, Alguien podría haber puesto la B, favorecer la sobrerepresentación de las minorías políticas. No, al contrario, las minorías cada vez se ven menos. ¿Dificulta la aparición de nuevas corrientes políticas? Podría haber sido, como la gente ya no cree en la política, simplemente tampoco funda partidos políticos, pero es más correcta la E, y fortalece a los grupos políticos tradicionales. Claro, se ven fortalecidos, pero, o sea, se mantienen en el poder, pero no es que se vean fortalecidos, sino que incluso van disminuyendo su cantidad de votos, ¿ya? La pregunta número 11 dice, las organizaciones no gubernamentales son instituciones sin fines de lucro que han jugado un rol importante en la promoción de la participación ciudadana, constituyéndose en espacios donde las personas pueden articular sus demandas, dar soluciones a problemáticas o incluso defender sus valores. En este contexto, ¿cuál es la principal contribución de estas organizaciones al fortalecimiento de la democracia en Chile? O sea, ¿qué aporte han hecho las ONG para nuestro sistema democrático? En la pregunta número 11, la correcta es la A. Influir en la modificación de las políticas públicas. Por ejemplo, las ONG de corte medioambientalista han logrado influir en la aprobación o rechazo de ciertos proyectos que afectan el medio ambiente, ya como por ejemplo Pascualama o Hidroaicén. También tenemos ONG que ayudan, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, como Fundación 2020, o ONGs que también trabajan desde el punto de vista de organizaciones sociales de la vivienda, como Un Techo para Chile, que ha logrado influir en la mayor concreción de estas políticas. Eh, Alguien podría haber puesto la C, obligar al Ejecutivo a la modificación de las leyes con fines económicos. No, no la ONG no obligan, sino que pueden influenciar, pueden presionar, pero no obligan, ¿ya? Tampoco pueden sancionar, como sería la alternativa E. 12. La participación ciudadana a nivel de base, como por ejemplo en las asambleas estudiantiles o vecinales, requiere informarse previamente. ¿Qué características debe tener esta información para que sea un aporte a la participación ciudadana? O sea, lo que dice aquí, que por ejemplo las juntas de vecinos o una asamblea estudiantil, para que la gente participe,
¿De qué debe estar informada la gente? De que la alternativa correcta es la E. Debe relacionarse con las decisiones a debatir. O sea, la gente debe estar informada de qué se va a debatir, de qué se va a discutir en esa asamblea estudiantil o vecinal. Si vamos a discutir, por ejemplo, cerrar el pasaje o poner alarmas, por ejemplo, o en una asamblea estudiantil saber si vamos a votar sobre cierto profesor, por ejemplo, o cambio curricular, ya, o sobre algunas evaluaciones o demandas propias de ese lugar, ¿ya? La gente debe estar informada de lo que se va a debatir. Eh, por ejemplo, podría ser la alternativa C, debe estar orientada a los dirigentes. No, la idea es que la población participe, no que solamente esté orientada por los dirigentes. Ahora vamos a la pregunta número 13. La pregunta número 13 dice, los partidos políticos son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? ¿Ya qué función tienen los partidos políticos? En esta pregunta, la alternativa correcta es la B, propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales. Podríamos decir que los partidos políticos son como un conector entre lo que demanda la gente, ya entre lo que está solicitando la gente y el Estado. Ellos canalizan esta información y la expresan a través de su participación en instituciones estatales. Alguien podría haber puesto, por ejemplo, la A, aprobar o rechazar las leyes. Eso lo hacen los parlamentarios. No tienen por qué ser específicamente de partidos políticos. Pueden haber parlamentarios independientes. Eh, conducir, podría haber puesto la E, conducir a la ciudadanía en las relaciones diplomáticas. No, las relaciones diplomáticas son cosas estatales. Ya no tienen que ver mucho con los partidos políticos. Ya, la pregunta número 14. La pregunta número 14 dice, Justicia Vecinal es un programa desarrollado por el Ministerio de Justicia que busca acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios de una manera ágil, transparente y eficiente. Bajo estándares modernos, basados en experiencias nacionales e internacionales, el programa de justicia vecinal pone a disposición de las personas un modelo de atención que involucra a profesionales altamente calificados en los siguientes mecanismos: mediación, arbitraje, derivaciones. El texto anterior describe un mecanismo de defensa de los derechos ciudadanos impulsado por el Ministerio de Justicia chileno en el año 2011. De acuerdo a la información presentada, ¿cuál es el objetivo que persigue este tipo de iniciativas? Ya. ¿Qué objetivo persigue una creación de una justicia vecinal? Bueno, acá la correcta es la A, mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Gente que quizás no podía acceder al sistema judicial y muchas veces terminaba, por ejemplo, resolviendo sus conflictos casi de forma violenta, como ocurre con algunos vecinos que no tienen problemas, por ejemplo, con la reja o los límites o ruidos, por ejemplo, convivencia. Simplemente se resolvían cada vez de forma violenta o había una gran tensión en los barrios. Ahora que existe la justicia vecinal, estos vecinos pueden acceder a este tipo de litigios y solucionar sus problemas, ¿ya? ¿Alguien podría haber puesto la B, resolver los conflictos penales a través de la justicia vecinal? No, los conflictos penales como son graves siguen siendo por el sistema judicial. O la C, favorecer la creación de tribunales compuestos por vecinos. Ya no están compuestos por vecinos, sino que el texto lo dice por personas altamente calificadas. Ahora, la pregunta número 15, jóvenes. El conflicto entre algunos pueblos originarios y el Estado ha estado presente a lo largo de la historia nacional. Los gobiernos del siglo XX abordaron de diferentes maneras este problema, asumiendo una serie de desafíos frente a las demandas de estas comunidades. Considerando el conjunto de los pueblos originarios, ¿cuál es una de las principales demandas que sostienen actualmente? Ya, la pregunta número 15, la correcta es la D, el reconocimiento legal de su autonomía territorial. Lo que en un conjunto quieren los pueblos indígenas es tener autonomía, poder de decisión en sus territorios. Ya, por ejemplo, las comunidades de Rapa Nui, las comunidades Aymara en el norte y fundamentalmente las comunidades mapuches en el sur de Chile. Eh, ¿Alguien podría haber puesto la C, ser considerado la historia nacional? Sí, es una demanda como ver la historia desde otra óptica, pero no es la más importante. O instituciones que favorezcan el desarrollo indígena existen, no son tan poderosas,
pero no es una gran demanda del sector indígena. De la pregunta número 16, jóvenes. Dice, en los inicios del siglo XXI, en Chile diversos actores políticos y sociales han estado envueltos en una intensa disputa con diversos grupos que buscan un mejor reconocimiento de sus derechos. ¿Qué acción concreta, convertida en ley, ha resuelto en alguna medida parte de estas demandas? Y acá la correcta es la A, que es la aprobación de un acuerdo que permite la unión legal entre personas del mismo sexo. La pregunta dice qué sector, que han habido muchos sectores que han estado en conflicto con el Estado, buscando ciertas demandas, ciertos derechos. ¿Cuál es una que parte se solucionó? Bueno, la unión civil logra dar respuesta a sectores fundamentalmente homosexuales que buscaban la aprobación del matrimonio. Legalmente no se aprobó el matrimonio, pero sí esta unión civil logra satisfacer parte de esa demanda, ya que logran resolver este conflicto tanto económico como de lazo social que buscaban las comunidades homosexuales. El resto de las alternativas sabemos que no ocurrió. El reconocimiento legal del libre consumo, por ejemplo, de marihuana y otras drogas, todavía no. La legalización de adopción de hijos por parte de parejas de un mismo sexo todavía tampoco existe. La promulgación de una ley que permite el aborto sin ninguna causal tampoco existe. Y la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo tampoco existe. Solamente la unión civil, no el matrimonio. ¿Ya? La pregunta número 17, jóvenes. Dice, el Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como con el desarrollo de una cultura de respeto y no discriminación. En este contexto, ¿cuál de las siguientes situaciones pone en evidencia la labor comprometida por el Estado chileno? ¿De qué manera se ve que el Estado está buscando una cultura del respeto y mantener los derechos humanos? La 1 dice, la aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de políticas públicas. Ya, eso es verdad. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se busca esta equidad de género, o sea, esta perspectiva de género. Eh, ya no solo enfocar las cosas, por ejemplo, deportes para hombres, deportes para mujeres o políticas sociales. Por ejemplo, ahora en el comité político o en la mesa COVID, por ejemplo, participa el Ministerio de la Mujer para tener este sentido de equidad de género. 2. La implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidades en empleo permanente. Sí, hoy hay una ley que obliga a cierto porcentaje de trabajadores que tengan que tener alguna discapacidad. Y la tercera alternativa, la ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. Claramente se ha ampliado el subsidio a sectores más pobres y también a sectores de clase media, por lo cual la correcta es la 1, 2 y 3. No olvidemos que la vivienda es considerada un derecho humano. Ya, ahora vamos a revisar la pregunta número 18. Ya, la pregunta número 18 eh, dice así. Se han dado muchas definiciones sobre el concepto de derechos humanos y es posible encontrar diversas formas de referirse a ellos. Derechos esenciales, derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos subjetivos públicos, entre otros. Si bien doctrinalmente se han desarrollado estas categorías y adquirido una fisonomía propia, para las Naciones Unidas los derechos humanos son, y acá la alternativa correcta es la D, que son atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Lo dijimos cuando explicamos en clase, los derechos humanos son propios de todas las personas, sin importar etnia, raza, religión, país, ni nada, y deben ser respetados en todo el mundo. Alguien podría haber puesto, por ejemplo, la B, protegido exclusivamente por las constituciones, no, también el derecho internacional. Eh, la E, por ejemplo, solo aplicable a un país, no, son aplicables en todo el mundo, ya son universales. La pregunta número 19 dice, el 24 de septiembre del 2014, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió ante la Asamblea de las Naciones Unidas que nuestro país iba a contribuir a la cultura de la solidaridad, compromiso que se concreta con la llegada de este primer grupo de refugiados sirios que estará en Chile entre octubre y noviembre próximo. Perdón. La noticia muestra el compromiso del Estado chileno con el orden jurídico internacional reflejado en la aceptación de refugiados. En este contexto, ¿qué rasgo de la democracia chilena se desprende de esta noticia?
Ya, la verdad que esta pregunta yo discrepo con la correcta. Esta pregunta es del DEMRE. Acá el DEMRE marca la correcta como la B, la promoción de los derechos esenciales de las personas. Si bien traer refugiados, obviamente que estamos comprometidos con que estas personas se les respeten sus derechos humanos, yo creo que la correcta es la A, es la libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas, porque a pesar de que hay distintos bandos en disputa en esta guerra en Siria, unos apoyados por Rusia, por ejemplo, otros apoyados por Estados Unidos, Chile pasa sobre esos conflictos, esos juegos de poder, y acepta traer refugiados, sin importar si son de uno u otro bando, ¿ya? Pero el DEMRE dice que la correcta es la B, ¿ya? Pero también es correcto, obviamente, que se están respetando derechos esenciales de las personas, como los derechos humanos, ¿ya? La pregunta número 20 dice, a partir de la década de 1990, Chile comenzó a experimentar un mayor crecimiento económico y mayor estabilidad política, lo que atrajo población migrante proveniente de países latinoamericanos que se han incorporado mayoritariamente a trabajos precarios y a los sectores sociales más vulnerables. En relación directa a este fenómeno, ¿qué desafío ha surgido para el Estado de Chile? De la pregunta número 20, la correcta es la E. Perfeccionar las normativas migratorias para garantizar el respeto de los derechos de las personas. Hoy día lo que se busca es mejorar nuestra ley de migraciones, pero siempre respetando el derecho a migrar. ¿Ya? ¿Por qué se descartan el resto de las alternativas? A. Extender el sistema de subcontratación laboral a toda la población económicamente activa. No, la idea es que la gente no esté subcontratada. El elemento de subcontratación es algo negativo porque no reciben, por ejemplo, los beneficios de una empresa, porque estás contratado por un tercero. B. Imponer la participación femenina en el mercado formal. No, no hay por qué imponerla, ya, sino que no tiene nada que ver tampoco con los migrantes. C. Limitar el envío de remesas de dinero. No se puede limitar, ya. Y iría en contra de los derechos de los inmigrantes. D. Establecer cuotas de inmigración con el resto de los países. Tampoco permite eso el derecho de inmigración, que es un derecho humano. La pregunta número 21 dice, actualmente los medios de comunicación tienen un lugar cada vez más relevante en la actividad política chilena. En este sentido, la relación de los ciudadanos con el sistema político se produce fundamentalmente a través de los flujos de contenido generados por el intercambio de información, debates y el diálogo democrático. En este contexto, ¿qué rol desempeñan los medios de comunicación en los procesos electorales en Chile? O sea, ¿qué rol tienen los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la radio o la prensa escrita, en los procesos electorales? ¿Ya? Acá la correcta es la B, la alternativa B. Facilitan la realización de debates políticos entre los candidatos. Ellos son los que facultan, por ejemplo, la radio y la televisión ayudan a generar los debates, los van a incentivar. ¿Por qué no el resto? La A dice, elaboran el contenido del programa político. No, eso lo elaboran los partidos políticos y los comandos de cada candidato. C, determinan el monto de los gastos económicos. Eso lo determina el CERVEL. D, establecen la duración del periodo de campaña. También lo establece el CERVEL. Y E, definen el segmento de población al que se dirige la propaganda política. Tampoco se lo dirigen los comandos. Los comandos ven si ellos quieren dirigirse, por ejemplo, a sectores más juveniles, adultos o tercera edad, por ejemplo. ¿Ya? Ya la pregunta número 22 dice, el abstencionismo es la omisión sistemática y recurrente del ejercicio del derecho al voto. El peligro de la abstención en una comunidad como la chilena radica en que, uno, afecta la solidez y el compromiso con el sistema democrático, claramente. O sea, si la gente no va a votar, es un sistema menos representativo, con menor capacidad de decisión, porque la gente no lo está eligiendo. Dos, ¿provoca que en materia política se creen innumerables partidos políticos? No, al contrario, la gente que ya no está participando en las elecciones menos va a participar de crear partidos políticos. Tres, porque no confía en los políticos, por ejemplo. Tres, es altamente improbable que se produzca un golpe de Estado. No, eso no tiene nada que ver. Si hay abstención, no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Un golpe de Estado se provoca por otras circunstancias. Muchas veces, y la mayoría de América Latina, los golpes de Estado son por crisis económicas, por ejemplo, ¿ya? También derivadas por crisis políticas, pero
Por lo general esos golpes de Estado se dan también cuando hay mucha participación política, por lo cual la correcta es la A. Ahora, la pregunta número 23 dice, en las primeras elecciones primarias municipales que fueron realizadas el 19 de junio del 2016, participó un 5,6% del total de las personas que podían votar. Considerando esta información, ¿qué desafío plantea esta abstención al Estado chileno para fortalecer la democracia en Chile? Ya, hemos hablado que la gente no está votando, se abstiene de este derecho. ¿Qué desafío debe generar el Estado? Y acá la alternativa correcta es la D, promover estrategias para estimular la participación. El Estado debe promover estrategias para que la gente vaya a votar, vuelva a votar. Hay distintas estrategias, algunas planteadas, por ejemplo, el voto obligatorio, otras han hablado del transporte gratis ese día, voto por internet, por ejemplo. Y la pregunta número 24 y final. Dice, en el ámbito electoral chileno, el modelo proporcional inclusivo puso fin al sistema binominal, que estuvo vigente desde 1990 al 2015, mejorando la representación política de la ciudadanía. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones constituyó una motivación para generar este cambio en el sistema electoral? Ya se acuerdan que en una clase hablábamos del nuevo sistema parlamentario que se llama representativo o proporcional, que era bastante difícil de explicar porque ganaban cierta cantidad de votos y todo, y la idea era dar mayor representación a sectores minoritarios. Por eso, por ejemplo, el Frente Amplio aumentó tanto en su representación parlamentaria. Acá la correcta es la B, distribuir el poder político en más de dos coaliciones. En el sistema binominal estaba distribuido en dos grandes coaliciones, tanto la concertación como la derecha. La idea ahora es que ciertas representaciones menores tengan también apoyo o representación en el Parlamento, como ocurre con el Frente Amplio, ciertos sectores independientes o medioambientalistas. Eso, jóvenes, espero que este video les ayude a explicar gran parte de sus respuestas, dudas y errores, y cualquier cosa me avisan. Adiós.